Quiero invitarlos en esta tarde que vayan a sus Biblias al libro de Lucas, capítulo 8, donde vamos a encontrar el pasaje que vamos a estar estudiando en este mes de septiembre, los días jueves, y donde también encontraremos el tema del día de hoy. Lucas, capítulo 8. Y vamos a leer a partir del versículo número 4, y dice la palabra de Dios: juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Porque así como muchos de ustedes no entendieron nada de lo que Jesús les dijo en las palabras que acabamos de leer. Pero Jesús, siendo paciente, les dice en el versículo número 10, y él les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola: la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. El pasaje nos explica, queridos jóvenes, que a Jesús muchas personas lo seguían. Desde el versículo número 4 dice la Biblia que juntándose una multitud, un grupo de personas que constantemente seguían a Jesús a donde sea que él fuera. ¿Por qué seguían a Jesús? ¿Cuáles son esas razones? Y pudieran ser las siguientes, si son algunas razones personales. La primera que yo considero, o la primera razón, es que yo creo que la gente seguía a Jesús por el hambre. Muchas de las personas que seguían a Cristo eran pobres. Y ustedes recordarán algunas historias donde Jesús multiplicaba los panes y los peces y le daba de comer a las personas. Entonces muchas personas lo seguían porque sabían que con Jesús iba a haber comida. No sabían la hora, no sabían el momento, pero sabían que Jesús no los iba a dejar sin comer, y muchos seguían a Jesús por la comida. Muchos otros seguían a Jesús por los milagros. Mujeres, personas influyentes seguían a Jesús porque había alguien enfermo en su casa, o porque ellos mismos tenían la necesidad de un milagro para sus vidas. Y ellos escuchaban de la fama de Jesús, que con sus manos él tocaba a los ciegos y les daba vista, que él tocaba los cuerpos de las personas enfermas y las sanaba. Y muchos lo seguían esperando un milagro. Recordarán aquella mujer que se metió entre la multitud, entre los apóstoles, para tocar el manto de Jesús para que ella fuera sana. También creo que muchos otros seguían a Jesús por sus enseñanzas, porque realmente ellos creían que Él era el Mesías, y cuando Jesús se ponía en una piedra o en una barca para enseñar su palabra, muchos se acercaban para escuchar.
Pero en sí, jóvenes, la mayoría de las personas lo seguían por razones equivocadas. Pero los que supuestamente lo seguían por las razones correctas, lamentablemente se quedaban por un poco de tiempo y luego abandonaban a Jesús. Por eso constantemente él, en cierto momento, juntaba a las personas que lo seguían y les daba enseñanzas. Y en esta ocasión vemos que precisamente los junta para enseñarles esta parábola, que en sus Biblias se encuentra como la parábola de el sembrador. Hoy en día, queridos jóvenes, no es muy diferente a los tiempos de Cristo. Los jóvenes se acercan a Jesús por diferentes razones también. Vienen algunas a mi mente, por ejemplo, conferencias o congresos. Probablemente tú un día estabas en tu casa o en la escuela o en el trabajo y otro creyente, otro seguidor de Jesús se acercó y te dijo: oye, te invito a un campamento de mi iglesia. Oye, te invito a una conferencia. O tal vez en algún otro grupo de jóvenes alguien te invitó a un congreso o a un concierto, ¿verdad? Cristiano. Y tú fuiste y tú no sabías qué es lo que estabas haciendo, escuchaste de la palabra de Dios, escuchaste del Evangelio, tú creíste en Jesús y dijiste: yo quiero seguirlo. Esto es lo que yo necesitaba en mi vida. Y tal vez fue en una actividad, en una reunión de jóvenes. Tal vez el día de hoy es la primera vez que vienes aquí a este grupo y tú decidiste aceptar la invitación a alguna actividad. Tal vez algunos se acercan porque realmente tienen necesidad espiritual. Tal vez estás pasando un problema en tu hogar o tú estás teniendo problemas personales, tal vez de amargura, o tal vez estás teniendo problemas de depresión y tú has escuchado que Jesús puede ayudarte. Y muchos jóvenes se acercan a Jesús. ¿Por qué? Porque los puede ayudar en sus problemas. Tal vez otros se acercan a Jesús porque tienen que acercarse. Y esos son los más tristes el día de hoy. Que están aquí en esta reunión porque sus padres los trajeron, no te dejaron en casa, por más que le rogaste y quisiste mentir que ocupabas hacer algo, no te dejaron y te trajeron. O te traen los domingos, o te traen los domingos en la tarde. Pero al final de cuentas estás aquí obligadamente siguiendo a Jesús. El problema principal, jóvenes, que yo veo en esto, es que los que decidimos seguir a Jesús muchas veces lo seguimos por un tiempo, pero después lo dejamos. Después lo abandonamos. Y aquí nace una pregunta muy importante. ¿Por qué no perseveramos en seguir a Jesús? ¿Por qué no perseveramos en ser un discípulo de Cristo? En la parábola que acabamos de leer, Jesús explica 5 razones. 5 razones de por qué los jóvenes se acercan a Jesús y por un tiempo lo buscan, creen en Él, lo procuran, pero solamente es por un corto tiempo y después de eso lo abandonan. Jesús explica 5 razones de por qué lo abandonamos. La primera es, dice la Biblia, que es por la obra del diablo. Que Dios habla tu vida, Dios expone tu necesidad en tu mente y en tu corazón, pero después, jóvenes, el diablo viene y él roba la decisión que tú tomas cuando escuchas su palabra. Él viene y roba las intenciones que tú depositas en tu interior para seguir a Jesús. Él viene y lo roba. También las pruebas, los afanes, las riquezas y los placeres de la vida. Entonces nace una segunda pregunta. ¿Cómo puedo perseverar en seguir a Jesús? ¿Cómo puedo perseverar en ser un joven que por el resto de su vida, por el resto de sus años, siga siendo un seguidor de Cristo? Probablemente el día de hoy tú estás aquí, pero estás a punto de abandonar a Jesús. Tal vez tú has tenido ya muchos años siguiendo fielmente a Cristo y sus enseñanzas, pero estás así de decir: ya no más, ya no quiero. Bueno, el día de hoy yo quiero hablarles sobre el tema de raíces. He titulado esta serie Raíces porque
yo quiero enseñarles cómo formar una fe con fundamentos firmes. Ha pasado ya el año y muchos de ustedes han permanecido, han crecido en Cristo. Y yo veo aquí muchas caras familiares que al principio del año no estaban. Algunos de ustedes vinieron a la conferencia de jóvenes, vinieron al campamento, han venido a la iglesia y de alguna manera han decidido seguir a Jesús. Y eso me encanta a mí como líder de jóvenes de este grupo. Me encanta ver este nuevo ambiente que hay en el colegio bíblico cuando empiezan a rendir su vida al Señor los jóvenes y empiezan a decir, heme aquí a su llamado. Y yo digo, wow, qué especial es que un joven tome tal decisión, pero ya me la sé. Y vienen situaciones a las vidas de los jóvenes, vienen situaciones a tu vida que aquí te vemos durante un tiempo, pero después viene algo, viene cierta situación, viene cierta circunstancia a tu vida y te vas. Y el problema no es que dejas la iglesia, el problema no es que abandonas a las personas que aquí tienes, el problema es que abandonas a Jesús, que lo abandonas a Él. Y la razón es porque no tienes fundamentos firmes. ¿Por qué raíces? Quiero explicárselos con la siguiente ilustración. Hay un árbol, y va a aparecer la imagen ahí en la pantalla. Este árbol es llamado el árbol de los pastores, o también conocido como el árbol de la vida. ¿Por qué razón? Porque este árbol ofrece sustento tanto a humanos como animales en su árido hábitat. Como ustedes pueden ver ahí en la imagen, este árbol es tan importante en esa región, tanto para las personas, tanto como para los animales, porque como ustedes pueden ver, los mismos animales suben al árbol para poder comer de su fruto. Es una especie del género Bossia distribuida por las zonas más secas del África austral. Se trata de un árbol pequeño o medio tamaño que alcanza como máximo 7 metros de altura, con una copa espesa y redondeada, como lo pueden ver en la imagen. El tronco es liso, de color blanco, y igualmente sus hojas son de un color blanco grisáceo, de un tono verde. Este árbol, queridos jóvenes, se distribuye ampliamente por las regiones más secas del África austral, incluso en Zambia, Zimbabue y Mozambique. Ahora, ¿qué tiene de especial este árbol? ¿Qué tiene que ver con la enseñanza que estoy compartiéndoles en esta tarde? En un estudio publicado en 1996, se registró un ejemplar de este árbol donde sus raíces, jóvenes, alcanzaban una profundidad de 68 metros. Creo yo que todos nosotros aquí entendemos qué es una raíz. Debajo de los árboles crecen raíces y crecen hacia el fondo de la tierra. Y el promedio de un árbol, no sé, de un árbol de limones, de un árbol que está allá afuera en tu casa o que tú puedes ver aquí en la propiedad, las raíces de un árbol promedio son de 60 centímetros. O sea, 2 reglas para que me comprendan mejor. Pero este árbol, muchachos, es tan increíble que sus raíces alcanzan una profundidad de 68 metros. Espero que alguno de ustedes tenga algo de capacidad de dimensión, ¿verdad?, en su mente para que puedan lograr cuánto es 68 metros. Debido a esto, el árbol puede acceder al agua del subsuelo y sobrevivir a las dificultades del intenso calor. Este árbol, muchachos, tuvo que hacer raíces profundas donde estaba sembrado, porque o hacía raíces profundas o se muere. La zona en donde crece es una zona tan caliente,
tienen la dificultad de que el calor es tan intenso, tan abrasador, donde hay muy poca agua para que pueda sobrevivir, que este árbol, la única manera en que puede sobrevivir a la tempestad, a la dificultad que se le presenta, es haciendo raíces profundas. Y solamente en el subsuelo, 68 metros después, hasta el fondo de la tierra, puede encontrar agua para poder sobrevivir. ¿Cómo puedo perseverar en Jesús? De nuevo les hago esta pregunta. ¿Cómo puedo perseverar en Jesús, querido joven? Tienes que tener raíces fuertes. Tienes que tener raíces fuertes en tu vida. Y precisamente he titulado el tema del día de hoy, raíz de carácter. Raíz de carácter. Jesús nos explica en el versículo 13, vayan conmigo para allá de nuevo. Jesús nos explica en el versículo número 13 que su palabra fue sembrada en el corazón de una persona. Vayan conmigo de nuevo ahí para que lo puedan ver. Los que sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué dice? Se apartan. Este versículo nos dice que su palabra fue sembrada en el corazón de una persona, en el corazón de un joven. ¿Cómo recibió su palabra? Con gozo. Me imagino a un joven que llega a la iglesia o llega a un servicio donde se expone la palabra de Dios. Está ahí sentado y está una persona enfrente con corbata o con jeans y empieza a predicar la palabra de Dios, empieza a hablar acerca de Jesucristo. Y este joven, de alguna manera, en su mente y en su corazón decide: voy a poner atención el día de hoy, no me voy a quedar dormido, no me voy a distraer con el teléfono. Y empieza a escuchar el mensaje de Jesucristo y decide: yo voy a hacer esos cambios en mi vida. O decide: yo voy a recibirlo el día de hoy. O toma X decisión, pero la toma con gozo. No está ahí sentado en su lugar diciendo: ay, qué aburrido, ya quiero que se acabe. No está sentado ahí en su lugar diciendo: no, eso que se está enseñando está de locos. No, pues Jesús, quién sabe si existió o no. Cree en su palabra y la cree con gozo. La cree alegremente, la cree de tal manera que él decide depositar y aceptar esas palabras con gozo. Hoy miren, para los predicadores, tener jóvenes que reciben la palabra con gozo es excelente. Me ha tocado predicar en lugares donde el ambiente está tenso, donde hay caras largas, donde hay gente distraída. Está bien, en la secundaria está bien, pero aquí no, aquí yo veo caras gozosas, amén. Veo caras contentas. Y este joven así recibe el consejo de Dios y decide tomar decisiones para Jesús. Y me imagino a este joven viniendo de nuevo a otra reunión. Me imagino a este joven tomando decisiones de formar relaciones en la iglesia y comienza a ser amigos. Después este joven en su casa empieza a tomar la decisión de leer la palabra de Dios, de pasar tiempo de oración. Tiene ciertos pecados en su vida, pero como está gozoso y tiene la motivación de dejar el pecado, dice: ya no más, voy a hacer cambios en mi hogar también. Y deja sus pecados en su casa, los sepulta. Saca esa ropa o saca esa música, esos hábitos, esas tradiciones y los echa a la basura porque está motivado. Porque tiene un amor profundo y motivado por Cristo. Empieza a venir a la iglesia otra vez porque desea escuchar más de la palabra de Dios. Después de eso, escucha que se necesita un voluntario en la iglesia para que se haga algo. Y él dice: yo quiero participar. Pónganme a mí, yo quiero servir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Y después ya lo vemos limpiando, o lo vemos acomodando sillas, lo vemos sirviendo de alguna manera. Y lo vemos gozoso, lo vemos contento. Y así pasa una semana, así pasa otra semana, así pasa un mes, así pasa otro mes. Y después se escucha: hay un campamento de jóvenes.
Hay una conferencia de jóvenes y él dice, no, yo voy a ser el primero en anotarme. Qué bendición por los primeros que se anotan. Y va, se anota, paga el precio, va contento, recoge sus cosas, va al campamento, toma decisiones, regresa y vuelve con ese gozo. Pero con el tiempo se empiezan a presentar pruebas a su vida. Inician las clases de nuevo y ya no en línea, ya presenciales. O Dios lo llama al colegio bíblico y va al colegio bíblico. O tiene que regresar a su trabajo y de nuevo va a un trabajo porque ocupa conseguir dinero. Y empiezan a venir las pruebas a su vida. Empieza a encontrarse con personas que le empiezan a decir y a burlarse por sus creencias. Empieza a darse cuenta que el ambiente que se genera el día de hoy en contra de la palabra de Dios es muy fuerte. Y que ya tienes que cuidar mucho tu lenguaje, ¿verdad? Porque ya no le puedes decir él o ella. O tienes que cuidar muy bien tus actitudes para no ofender a alguien porque tú eres cristiano y empiezas a ver que ser cristiano no empieza a resultar tan increíble como tú lo pensabas. Empiezas a ver y encontrar dificultades en tu casa, con tus amigos, en tus relaciones. Empiezas a sentir de alguna manera que te empiezas a enfriar espiritualmente y empiezan los problemas. ¿Qué viene después? ¿O cuál es el problema principal? Es que después de esas situaciones comenzamos a tomar decisiones en base a nuestros sentimientos. Empezamos a tomar decisiones para Jesús en base a cómo nos sentimos. Y mira de nuevo el versículo 13 dice, los que sobre la piedra son los que han oído y escucha, reciben su palabra con gozo. Y qué bendición por los jóvenes que reciben su palabra con gozo. Pero dice, pero si tú recibes la palabra con gozo, pero no tienes raíces, no tienes y tomas decisiones firmes en tu vida, tú vas a creer por algún tiempo, pero cuando vengan las pruebas, como no tienes raíces, las pruebas van a ser ese huracán que te van a arrancar donde tú estás plantado. Una raíz muy fuerte que yo creo que todo joven cristiano debe de hacer crecer y que debe de estar muy fundamentada en tu vida es la raíz del carácter. Como primer consejo, yo quiero decirles, queridos jóvenes, no tomes decisiones en base a tus sentimientos. No tomes decisiones en base a tus sentimientos. En la vida, si eres o no cristiano, tarde o temprano encontrarás dificultades, porque así es la vida. Problemas, decepciones y pruebas que te harán hacerte muchas preguntas y también que te harán hacerle muchas preguntas a Dios. Por ejemplo, ¿por qué a mí, Dios? ¿Para esto me has llamado? ¿Esto es ser cristiano? ¿Para esto yo deposité mi fe en ti? Porque te encontrarás desanimado o te encontrarás molesto. Y en esas circunstancias, cuando las cosas no las estás pasando bien, en esos momentos cuando estás haciéndote este tipo de preguntas a ti o a Dios, regularmente nosotros tenemos la tendencia a tomar decisiones. Pero el consejo que te quiero dar aquí, si tú quieres perseverar siguiendo a Jesús, no tomes decisiones en base a tus sentimientos. Porque regularmente cuando tomamos decisiones, cuando estamos tristes, desanimados, o también por otra parte cuando tomamos decisiones muy molestos, tomas malas decisiones. Amén. Al encontrarnos en estas circunstancias es muy común tomar decisiones en base a cómo nos sentimos. Y el mundo nos enseña una frase muy popular: sigue tu corazón, sigue tu corazón.
Pero joven, yo te digo el día de hoy, no lo hagas, no sigas tu corazón porque tu corazón te va a engañar. ¿Y quién dice eso? La Biblia lo dice en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón. Y querido joven, había muchas personas que seguían a Jesús. Multitudes lo seguían. Niños, jóvenes, adultos lo seguían. Y estaban gozosos, estaban contentos. Pero cuando venía la dificultad, cuando los fariseos les empezaron a decir, tú eres un seguidor de Jesús, cuando los empezaron a excluir en la sociedad, cuando vinieron las pruebas, eso trajo desánimo a su vida, y en ese desánimo, en esa tristeza o en ese miedo, ellos decidieron dejar de seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque tomaron decisiones en base a lo que sentían. Hay jóvenes que vienen y me dicen, hermano, no tengo ganas, estoy desanimado, ya no quiero venir a la iglesia, ya no tengo ganas de leer mi Biblia. Yo le digo, amén, hermano, yo también estoy así. ¿A poco ustedes todos los días se levantan y tienen ganas de leer su Biblia? Me dice, hermano, estoy desanimado, no tengo ganas de orar. Bienvenido al club. ¿A poco tú todos los días tienes ganas de orar, de leer tu Biblia? ¿A poco tú todos los días tienes el deseo de mortificar tu carne y de no pecar, y tienes la voluntad de resistir al pecado? No siempre. No siempre es así. Hermano, usted probablemente ya no tiene dificultades en su vida, la pasa bien, ya no tiene pruebas. No, claro que sí, todavía las tengo. Problemas, decepciones, angustias, estrés. Pero cuando nos encontramos en esas circunstancias, queridos jóvenes, no debemos tomar decisiones en base a lo que sentimos, sino en base a lo que nos enseña la palabra de Dios. Mira, ve conmigo a 2 Corintios. Vamos a ver el ejemplo de un hombre que estaba en las peores condiciones posibles, pero él nos enseña a desarrollar carácter, a desarrollar la raíz del carácter. Y su carácter, muchachos, era lo que le ayudaba a estar firme en los momentos de desánimo, en los momentos de decepción, en los momentos de amargura, pero también en los momentos donde estaba muy molesto, en donde estaba en el extremo de sus sentimientos. Versículo número 23. Es el apóstol Pablo y él nos dice lo siguiente: y aquellos del cuerpo, disculpen, estoy en 1 Corintios, pero es 2 Corintios capítulo 11, versículo número 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número. En muchas ocasiones tomaban a Pablo, le quitaban las ropas y golpeaban su espalda, lo azotaban, le pegaban, al punto de que su espalda se abriera y su sangre saliera y su carne fuera expuesta al público. Y él está diciendo, yo he sido azotado, yo he trabajado en cárceles más, en peligros de muertes muchas veces, de los judíos, o sea, de su propia nación. Muchas veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez he sido apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Naufragio significa que por muchos días, jóvenes, no comía, estaba ya perdido. Algunos de nosotros no comemos cada 5 minutos y ya, me estoy desmayando, denme una soda, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dice, muchas veces he estado en naufragio. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación
por todas las iglesias. Oh, jóvenes, si había un hombre que podía tomar decisiones y principalmente de abandonar a Jesús, era él. Era este hombre, era este creyente. Pero lo vemos que siguió siendo un seguidor de Jesús, que siguió honrándolo con su vida, que continuó con lo que Dios le había pedido. ¿Por qué? Porque este hombre tenía una raíz muy profunda en su vida de carácter. El carácter, queridos jóvenes, es la actitud que demostramos cuando nos enfrentamos a una dificultad. Y yo desearía que en la vida cristiana no hubiera dificultades, pero no es así, las hay. Pero el joven creyente en Dios y seguidor de Jesús debe de demostrar carácter, debe de demostrar una actitud como el apóstol Pablo nos enseña cuando viene la dificultad. Pero lo opuesto, jóvenes, es lo que Jesús nos enseña en la parábola del sembrador. Vienen las pruebas y me abandonas. Quiero decirles 3 breves consejos de cómo pueden ustedes desarrollar carácter, cómo pueden desarrollar esta raíz. La primera es, cuando estés pasando una situación difícil, no tomes decisiones apresuradas. Y regularmente como jóvenes así somos. Hay una situación difícil en nuestra vida, alguien nos confronta o alguien nos dice que no, o alguien nos ofende, alguien nos decepciona, y lo primero que nosotros hacemos es tomar una decisión apresurada. No, en este momento vas a ver quién soy yo. ¿Quién es ese o quién es esa para hablarme así? No, yo ya voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer lo otro. Y al final de cuentas, lo que estamos tratando es de justificarnos para abandonar a Jesús. Porque mira, ¿qué nos ha hecho Él? ¿Qué mal nos ha hecho? Ninguno. Si tú quieres desarrollar un carácter, una raíz firme, para que cuando vengan las pruebas en tu vida no seas arrancado, cuando estés pasando una situación difícil, no tomes decisiones apresuradas. Segundo, cumple con las decisiones que has tomado. En otras palabras, sé responsable. Mira, algunos de nosotros, queridos jóvenes, vamos por la vida abandonando las cosas, abandonando nuestras responsabilidades. No, pues es que a mí no me gusta esto, no lo voy a hacer. Mira, eso es una falsa enseñanza que te han dado en la vida. Si algo no te gusta, déjalo. Se puso difícil el semestre, se puso difícil el año, abandona la carrera. Te está yendo mal en el colegio bíblico, renuncia. Te está yendo mal en el trabajo, no te están pagando lo justo, el jefe te pidió que hicieras algo extra, no, pues ¿quién es ese? A renuncia. Y dejamos nuestras responsabilidades. Así no se forma un carácter. Un carácter firme se desarrolla siendo responsable. Hay un libro, jóvenes, que yo leí hace unos meses y se lo recomiendo muchísimo. El libro se llama Tiende tu cama. Así de simple, tiende tu cama. Y ese es el llamado a acción. Un hombre escribió un libro en base a la enseñanza o a las enseñanzas que le dio cuando estaba en el ejército militar, y escribió todo un libro de ese principio: tiende tu cama. A algunos de ustedes no les caería mal leer y recibir ese tipo de influencia, donde tienes que ser responsable. Pero algunos de nosotros no hacemos las tareas de nuestra vida porque simplemente es que estoy aburrido, es que no quiero, es que me ofendieron, es que me están tratando mal. Así no se desarrolla un carácter, jóvenes. Un carácter se desarrolla siendo responsable. ¿Quieres desarrollar carácter? Miren, mi jefe, disculpen, mi papá, es que es la costumbre de decirle mi jefe, así le digo a él, porque sí, me trataba como si fuera su jefe.
Tenía unas reglas tan estrictas cuando yo vivía en su casa que para mí eran incomprensibles. Y prácticamente me obligaba. Cuando iba en la secundaria, él puso un negocio de una panadería. Y me dijo, terminando la secundaria, todos los días vas a venir a trabajar. Vas a ir, dejar la mochila a la casa y después de eso te vas a venir a trabajar. Y yo, no, ¿cómo puede ser posible? Vengo súper cansado de tanto estudiar de la secundaria y todavía me obliga a ir a trabajar. Y yo renegaba, yo le decía, no quiero, pero él me obligaba, vas a ir. Y me iba al trabajo y ahí yo estaba en la ventana y la ventana daba a la cancha de fútbol, donde todos mis amigos en la tarde se iban a jugar fútbol y a propósito me ponía ahí a limpiar las charolas. Ahí yo estaba fregando y mirando a mis amigos jugando fútbol. No me gustaba, pero me ayudó a tener un carácter. Me enseñó que no siempre yo puedo salirme con la mía. Y que a veces las cosas que no me gustan son las que mejor beneficio tienen para mi vida. Como el niño que le dice a la mamá, cómete tu brócoli. Y el niño, no me gusta el brócoli, no lo quiero, asco las verduras. Pero se las tiene que comer, ¿por qué? Porque le van a hacer bien. Y así es la responsabilidad en tu vida. Algunos de ustedes tienen 26, 27 años, casi 30, y todavía vives con tu mamá. Y no le das para el jabón, no le das una renta, te sigue haciendo de comer. Bueno, pero esas son otras historias, ¿verdad? Tercero, haz las cosas tú, aunque nadie las haga contigo. Oh, jóvenes, muchos seguían a Cristo. Y yo estoy seguro que muchos entre amigos lo seguían. ¿Ya escuchaste de Jesús? Oh, sí, mira, vamos a ver cómo levanta muertos. Vámonos, yo me los imagino, ¿no? Yo hubiera sido uno de esos, yo creo. Oh, miraste que hizo esto, no, vámonos a ver. Si hubieran tenido teléfono, yo creo que hubiera tenido muchas historias Jesús, ¿verdad? Ahí de levantando a los muertos o cosas así. Y yo me imagino entre amigos, pero yo me imagino que entre esa curiosidad, entre esa intención de ir y de ver qué pasaba, yo creo que algunos sí creían. Y no sé, estaba el grupo de amigos ahí y todos a lo mejor se burlaban de Cristo, decían, no, está usando mañas, ¿verdad? O algo así. Y a lo mejor muchos se iban, pero yo creo que alguno de ellos sí creía en las palabras de Cristo. Luego regresaba con su grupo de amigos y le decían, oye, ¿tú qué traes? Y lo miraban que realmente ese había creído. Y se empiezan a burlar de él, de decirle, tú estás loco, todo esto es falso, todo eso es mentira. Y ese amigo decide, bueno, pues sí es cierto, a lo mejor. Y cae en la influencia, en la burla de sus amigos. ¿Por qué? Porque muy difícilmente, queridos jóvenes, algunos de nosotros queremos hacer las cosas solos. Y no nos importa lo que los otros digan. Nosotros tomamos decisiones. ¿Quieres desarrollar carácter? Haz las cosas tú, aunque nadie las haga contigo. Mira, si tu amigo no quiere pasar al altar, pasa tú al altar. Si tu amigo no quiere ser un verdadero discípulo de Cristo, tú sé un verdadero discípulo de Jesús. Pero tu vida va a mejorar hasta que te deje de importar lo que tus amigos piensan de ti. Y yo tengo una historia larga, muchachos, de tantos amigos que tomaron muchísimas malas decisiones porque les importaba mal lo que el que estaba a un lado de él en la predicación decía. Hoy sí, ya te crees muy santo. Uy, sí, ya te crees muy cristiano porque doblaste tu rodilla en la silla. Y muchos de ustedes se cohíben y no toman decisiones para Dios porque te importa más la opinión de los demás. ¿Quieres desarrollar carácter? Haz las cosas tú, aunque nadie las haga contigo. Bien, les quiero decir una frase. Esta frase la dijo Muhammad Ali y él decía lo siguiente: no renuncies, sufre ahora y vive el resto de tu vida
como un campeón. Muhammad Ali era un boxeador, es considerado uno de los mejores de la historia. Y una vez le preguntaron, señor Ali, ¿usted cuántas abdominales hace? Y Muhammad Ali era un fanfarrón y decía, no sé, porque yo empiezo a contar cuando me empieza a doler el abdomen, así decía. Entonces realmente no sabía cuántas hacía según él. Pero él decía, no renuncies. Sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón. Quiero concluir diciendo lo siguiente. Las bendiciones que Dios tiene para tu vida son más grandes que las circunstancias que tú estás viviendo el día de hoy. Hay tantos jóvenes que se pierden las bendiciones que Dios tiene para sus vidas porque deciden abandonarlo cuando viene una dificultad. Pero Dios dice, mira, esto es el desierto solamente, esto es una prueba, esto es un poquito de sufrir, pero lo que viene para ti si lo superas es la tierra prometida. Pero tienes que pasar por este momento amargo, después viene la miel. Y muchos jóvenes se pierden bendiciones que Dios tiene para sus vidas porque deciden abandonarlo. Joven, ¿qué va a hacer que te mantengas perseverando en Dios? Tus raíces. Y una raíz que tú necesitas es la raíz del carácter.